Estábamos con el tema de números imaginarios. Le pueden llamar I o le pueden llamar J, ¿ok? Donde decíamos que J a la potencia realmente coincidían con unos cuantos números, ¿no? ¿Cuánto era J a la 0? Era 1, ¿verdad? ¿Y cuánto era J a la 1? Pues era la J. ¿Y cuánto era J cuadrada? Menos 1. ¿Y cuánto era J al cubo? Ese era el tema, ¿se acuerdan? Y de aquí ya se iban repitiendo las Jotas. J a la 5 terminaba siendo J, J a la 6 terminaba siendo menos 1, J a la 7 terminaba siendo menos J, J a la 8 se convertía en 1, J a la 9 se convertía en J, J a la 10 se convertía en menos 1 y J a la 11 se convertía en menos J, ¿ok? Y ahí podías seguir. Tú podías seguir haciendo ahí cuantas Jotas quisieras, ¿no? Y también podías sacar un algoritmo ahí para saber cuánto vale cualquier J. Si yo te preguntara por J a la 100, ¿tú qué pensarías que es? J a la 100. Viendo la secuencia esa, ¿qué se les ocurre? Aquí tengo yo J a la 10. Una forma era poner J a la 10 a la 10. Como J a la 10 vale menos 1. Sería menos 1 a la 10. ¿Cuánto queda? 1. ¿Ok? ¿Sí o no? Quedaba aquí. La otra forma, ¿cuál era? Pues seguir y ver una secuencia aquí, ¿no? Aquí seguiría, por ejemplo, J a la 12, 13, 14, 15, y irte así, ¿no? Luego también vimos las Jotas negativas. ¿Cuánto era J a la menos 1? Te bajaba la J, lo que hacías. J, ¿qué era J a la menos 1? Luego se multiplicaba, quedaba aquí. ¿Y qué era J a la menos 2? Bajaban la J, que era J cuadrado abajo. Y te das cuenta que también llevaba una secuencia, ¿no? Así nada más. J a la menos 4. J a la menos 5. J a la menos 6. J a la menos 7. J a la menos 8. ¿Ok? Y te podía seguir. ¿Ok? Ahí podía seguir. J a la menos 7. Bueno, J a la menos 9. J a la menos 10. J a la menos 11. Y J a la menos 12. Y puedes seguir. Ya con esa tablita, usando un poquito la creatividad, tú puedes sacar cualquier J, ¿no? Por ejemplo, si le dijera, dígame cuánto es J a la menos 600.
Entonces, ¿cómo le harían ahí? Para saber cuánto es J a la menos 600. Si no quiero usar la tabla y llegar hasta 600 porque es mucho tiempo, puedo tratar de ir separando, por ejemplo, así. J a la menos 6 a la menos 10 a la 10. Recuerden que algo a la algo se multiplican, ¿ok? Si yo digo menos 6 por menos 10, ¿cuánto es? 60 positivo, ¿no? Por 10, 600. Pero debe ser negativo, pues. Vamos a quitarle aquí un signo menos a este, por ejemplo. Vamos a quitar un signo menos a este. Para que sea menos 6 por 10 menos 60. Por 10 menos 600, ¿ok? Y yo sé cuánto es J a la menos 6. Ahí está la tabla. ¿Cuánto es? J a la menos 6. Menos 1. ¿Ok? Es menos 1. Puedo cambiar esa J a la menos 6 que está dentro. La puedo cambiar por menos 1. Así. En vez de poner J a la menos 6, pongo el menos 1. ¿Y cuánto es el signo menos multiplicado 10 veces por el mismo? ¿Qué le da? Multiplique el menos por menos y luego por menos y 10 veces. ¿Cuánto le da? Da 10 y luego y 1 da más. Y 1 a la 10, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? 1. ¿Cuánto es 1 a la 10? Y me queda todavía afuera un 10. Pero dijimos que 1 a la 10, ¿qué es? Ahí estaría entonces J a la menos 600. ¿Cuánto quedó? 1 positivo. Así pueden obtener cualquiera. ¿Okay? Eso es con relación a potencias enteras. Realmente estuvimos sacando potencias, o sea, J a la N, pero enteras, ¿no? O sea, dije cuánto es J a la 1, cuánto es J a la 2, cuánto es J a la 3, cuánto es J a la menos 1, J a la menos 2, J a la menos 3. Esta es la N, ¿ok? Y ahí se mueve la tablita esa. Si variamos la N en enteros, pues quedaría así. ¿Ok? También tengo aquí J a la 0 también. Y si quisiera sacar una fracción, una J a la fracción, por ejemplo, decir quiero sacar J a la 1/2. ¿Creen que se pueda? ¿Qué representa una fracción en la potencia? Si yo les digo, saquen 4 a la 1/2, ¿cómo sacan eso? ¿O no se puede? Es la raíz, ¿no? O sea, realmente puedes ponerlo así o así. Es la raíz cuadrada realmente. Pues 4 a la 1/2, pues sería 2. ¿Ok? Pero eso es con números reales. Y aquí estamos hablando de una J, de un número imaginario. También es la raíz. O sea, también es
significa lo mismo, pues j a la 1 medio sería la raíz de j. Si aquí no le pongo nada, es cuadrada, ¿ok? Lo voy a poner una vez para que se olvide, es j. Es la raíz cuadrada de j. Aquí el detalle es saber cómo sacar la raíz, porque eso es lo que ustedes no saben, cómo sacar una raíz de un número imaginario. Que ese va a ser el tema de ahora. Cómo sacar una raíz de un número imaginario, ¿ok? Pues para empezar, para poder sacar la raíz, ocupamos entrar en otro tema que se llama plano complejo, que es como un plano cartesiano, pero va a tener, en vez de X, va a ser un eje real. Y en vez de Y, va a ser un eje imaginario. Ocupamos ese plano complejo, se llama este, porque tiene un eje real y un imaginario. Para sacar una raíz hay una formulita, una raíz, pero de esto no. Hay una formulita. Si yo digo quiero la raíz cuadrada de j, esta que está aquí, para empezar tengo que representar la j, o sea, esta j, en el plano complejo. Para empezar, ¿no? Tengo que meter aquí la j en el plano complejo. Y la j puramente imaginaria, pues quedaría sobre el eje imaginario, así. Ahí estaría j. Y ya que está en el eje complejo, vamos a cambiar esa forma de verlo como punto por un vector. O sea, un vector que sale de aquí de 0 y golpea a esa j. Vamos a hacer ese cambio. En vez de ver la j como un punto en el plano complejo, vamos a verla como un vector en el plano complejo. ¿Ok? El vector es la flecha que apunta a la j, al punto S. Ese que está ahí en azul, la X en azul, se dice que la j está en coordenadas rectangulares, se dice, ¿no? La primera que tenía ahí, esta, la azul, está en coordenadas rectangulares. Pero el morado se dice que es un vector. Voy a pasarlo de rectangular a polar. Voy a cambiar de rectangular a polar. ¿Ok? ¿Qué es rectangular? Se ve así, algo rectangular. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Ese es un número en rectangular, ¿ok? Complejo. En nuestro caso, nada más tenemos esta parte, la parte imaginaria, ¿ok? Que sería esa cruz azul que está ahí. Para convertirlo a polar, va a cambiar así. Va a haber un radio y un ángulo. Vamos a verlo así. En polar. Ese radio es la magnitud del vector. ¿Cuánto mide ese vector morado? Es la R que está ahí. Y el ángulo es el ángulo que hay partiendo del eje real. O sea, este de aquí. ¿Qué ángulo hay ahí? Siempre el imaginario va a tener 90 grados cuando es puramente imaginario, ¿ok? O sea, hay una fórmula, pero como es imaginario nada más, va a ser 90 grados. Vamos a ver luego la fórmula, ¿no? Para sacar el ángulo ese. Ahorita, como es puramente imaginario, va a ser siempre 90, ¿ok? Cuando es imaginario positivo. Entonces, como es imaginario puramente, va a ser 90 grados en este caso, ¿ok?
Y la R es la magnitud del vector. ¿Cuánto creen que mide ese vector? Si yo lo midiera. Para empezar, la X, ¿dónde estaba? Era J nada más, ¿no? O sea, la X está aquí. ¿Cuánto creen que valga esa magnitud del vector morado? Si lo midiera, ¿cuánto creen que va a medir? Está apuntando a 1. Eso va a ser 1 exactamente lo mismo. Entonces, ahí está en polar, ¿ok? O sea, en rectangular, en nuestro caso, es la J nada más. En polar es así, 1 con magnitud 90. ¿Ok? Para todo esto hay fórmula, ¿no? Para sacar la magnitud y la R, pero ahorita como son imaginarios directamente, se ven a simple vista. Vamos a ver después que hay una fórmula, ¿no? Para sacar esa magnitud. O sea, hay una fórmula para sacar tanto la R como el ángulo. Pero como es imaginario puro, se ve a simple vista. No se ocupa la fórmula. Pues. O sea, este va a ser en polar. ¿Ok? La J. Partiendo de eso, si yo les preguntara, bueno, y si tuviera, por ejemplo, en vez de J, tuviera otra Z que fuera menos 3J. ¿Cómo sería en polar eso? ¿Cómo se lo imaginan? Ahí está en rectangular, ¿no? En polar hay que mandarlo aquí en plano complejo. ¿Dónde quedaría el menos 3J? En ese plano que está ahí. En la parte imaginaria, pero ¿dónde? Abajo, ¿no? O sea, tenés que contar 3 unidades hacia abajo. Sería, aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Como son puramente imaginarios, quedan sobre el eje J, ¿no? Son puramente imaginarios, ¿ok? Cuando sean complejos, ahí sí van a tener los ejes combinados. Esto como son puramente imaginarios, o quedan arriba o quedan abajo, ¿ok? Del eje J. Ahí está en rectangular, o sea, así como está aquí, Z2. El menos 3J, aquí está en rectangular, esto que está aquí, ¿ok? Que es la X que está ahí, pues. Si la quiero en polar, pues voy a hacer uso del vector para ver cómo queda en polar. Si lo quiero en polar, pues mando nada más un vector aquí así. Mandaría un vector que llegue ahí, ¿ok? Y recuerden que en polar ocupan la R, que la R es la magnitud del vector. ¿Cuánto mide ese vector naranja? ¿Cuánto creen que mida? Está apuntando al menos 3, ¿no? Si yo lo mido, ¿cuánto va a medir distancia? Entonces, ¿a cuánto mediría? De aquí a aquí. ¿Cuánto va a medir? Como es distancia, es nada más positivo, ¿no? Es la distancia, pues, mide 3, ¿ok? Ese vector va a medir 3. Hablamos de distancia. O sea, en polar sería 3, sin nada más, es distancia. ¿Y qué ángulo tendría? Recuerden que el ángulo parte desde la parte real y camina en contra, bueno, sí, en contra de la mesa del reloj, ¿ok?
¿Ese qué ángulo sería? ¿Cuánto? 270. Siempre las J negativas van a tener 270, ¿ok? De ángulo. Ahí está en polar, ¿ok? Si se fijan, el 3 es positivo, porque es distancia nada más, o sea, es una medida de distancia. Lo que le daría el signo, pues sería el 270, porque te dice que está abajo, pues es lo que le daría el signo, ¿ok? Como estamos viendo nada más puntos imaginarios, solamente a simple vista podemos ver el ángulo y la R. Es fácil, pues, porque son imaginarios nada más. Cuando sean complejos, ahí sí va a haber fórmulas para sacar tanto la R como el ángulo. Entonces, partiendo de eso, si yo tengo aquí otra Z, que fuera Z3, y les digo son 5J, ahí está en rectangular, ¿ok? ¿Cómo sería en polar? Ustedes metan eso en el plano complejo y díganme cómo sería en polar. 5J, ¿aquí qué valdría en polar? ¿Con qué ángulo? Así de sencillo, ¿no? 5 con 90 grados, ¿ok? Así de sencillo. Nada más dibujas el vector y ya te das cuenta que va a medir 5 la distancia, va a estar siempre 90. Siempre que sea J positiva, van a ser 90 grados, ¿ok? Si yo le dijera, por ejemplo, Z4 es igual a menos pi J, ¿cómo sería en polar eso? Sí, así nada más, ¿no? La distancia es pi, ¿ok? Y el signo hace que quede abajo, van a ser 270. O sea, así de fácil vamos a convertir de polar a rectangular. ¿Cómo? Sí. Pues así de fácil vamos a transformar de rectangular a polar, ¿ok? Como está muy sencillo, también yo ya podría directamente transformar de polar a rectangular, porque ya sé que cuando son 90 es positivo, 270 es negativo, ya sé que el vector es la misma distancia donde llega la X, esa pues, quiere decir que si yo les pongo en polar también, que él diga polar 6 es igual a 88 con 90 grados. Háganlo en rectangular. ¿Cómo quedaría? ¿Qué sería eso en rectangular? ¿Cuánto? Así nada más, ¿no? 88J. Si yo le dijera P7 es igual a menos un tercio, bueno, a un tercio con un ángulo de 270. ¿Cómo sería eso en rectangular? Sí. Menos un tercio J. Así de sencillo, ¿no? Siempre que sea 90 grados se refiere a la J o a la I. Siempre que sean 270 se refiere a la J negativa. ¿Ok? Ok. Ya sé cómo transformar a polar. Estábamos con la raíz. ¿Cómo sacar una raíz de un número
imaginarios. ¿Ok? Vamos a suponer. Yo ya está en polar y quiero la raíz cuadrada. ¿Ok? Hay una formulita. Para empezar, al radio, o sea, el radio que tienes tú ahí, sacas la raíz. Para empezar. Y lo que pasa es de que sacas tú una raíz, divides el plano complejo en dos partes. Si es cuadrada, se divide en dos partes. Si fuera cúbica, se divide en tres partes. Como esta es cuadrada, va a tener aquí dos partes, dos ángulos. ¿Cómo me saca eso? Sería así. Es el ángulo que ya tienes, más 360 grados por K, entre N. La N es esto de aquí, ¿no? Es esto. Es el grado, pues, de la raíz. En este caso va a ser 2. Y la otra sería igual. 360. Lo que pasa es que la K comienza en 0 y va aumentando. O sea, esa K que está ahí va a empezar desde 0 y va a ir aumentando hasta n-1. ¿Qué es n? Es el grado de la raíz, ¿ok? En este caso sería K vale 0, luego K vale 1 y hasta ahí nada más. Pues como el grado vale 2, ¿cuánto es 2 menos 1? Va a llegar hasta 1, ¿ok? Ahí les puse la fórmula yo cuando es cuadrada, pero la fórmula completa cuando es cualquier potencia hay que cambiar el 2 por la n nada más, así. Vamos a ponerlo así general, ¿no? Pues sería, dijimos, sacarle raíz a la n, y aquí va a haber varios ángulos, ¿no? Se va a hacer el ángulo que ya tienes más 360 grados por K, todo sobre n, donde la K dijimos que iba a ser, empieza de 0 y va aumentando, va a ir aumentando hasta n-1. Esa es la fórmula para sacar una raíz, ¿ok? De hecho, esa fórmula también sirve para números reales, también sirve para eso, ¿no? Entonces, si quieres sacar la raíz quinta de, por ejemplo, de 1000, puedes dar esta fórmula, transformando el número real a polar, ¿no? Primero que nada, puedes sacar las raíces, ¿ok? Entonces, esta fórmula hay que apuntarla porque la van a estar ocupando para sacar raíces de números imaginarios y también complejos. Va a llegar hasta n-1. O sea, si es raíz cuadrada, llega hasta 1 nada más. O sea, sería K0 y K1. Serían 2. Tiene que hacerlo con 0 y con 1, con las 2. Si fuera raíz cúbica, vas a tener un ángulo aquí cuando la K vale 0, otro cuando la K vale 1 y otro cuando la K vale 2. Llega hasta 2, ¿ok? Vamos a ver en el ejemplo cómo sacar la raíz de J. Porque esa era la idea, ¿no? Sacar la raíz de J. Yo les dije, sáquenle la raíz a J. Pero antes les dije, háganlo. Primero hagan la J en polar. ¿Qué dijimos que era en polar la J sola? ¿Cuánto era en polar? Así, ¿no? Pasemos en polar, luego a sacar la raíz, ¿ok? Dijimos que era la R, le sacamos la raíz tal cual. En este caso, como es cuadrada, pues va a ser nada más 1 al cuadrado. O sea, 1 a la raíz cuadrada, ¿ok? Así. Y aquí va a haber dos ángulos, dijimos. La fórmula dice
Es el ángulo que ya tienes más 360 por K. O sea, va a ser el ángulo que es 90 grados más 360 y la K empieza con 0, ¿ok? Entre la N que vale 2. Esa va a ser una raíz y va a faltar otra. La otra, ¿cómo va a ser? Va a ser igual, va a ser raíz cuadrada de 1. Va a cambiar el ángulo nada más, ¿ok? 90 grados más 360 grados. Ahora vale 1 la K. Sobre 2. Hasta ahí vas a llegar, ¿por qué? Porque valía 2 la N, ¿ok? Dijimos que llegaba hasta N menos 1. Se va a tener dos respuestas, pues. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 1? 1, ¿verdad? Entonces va a ser 1 la raíz cuadrada de 1. Voy a ponerla aquí. La raíz cuadrada de 1 es 1. Luego dijeron aquí que eran 90 grados. ¿Cuánto es 360 por 0? 0. Más 90 entre 2. Pues vean cómo el ángulo ya cambió, ya no va a ser imaginario este. Y dijimos que el imaginario era cuando era la 90, ¿no? O 70, ya no va a ser imaginario. Luego, falta el otro. Raíz cuadrada de 1, dijimos que era 1. Con un ángulo van a ser 90, 360 por 1. Ok, 360 más 90 entre 2. ¿Cuánto? 225. Vean que tampoco va a ser imaginario este ya. No va a ser imaginario ninguno de las dos respuestas, ¿se fijan? Ahora, vamos al plano complejo, para ver qué pasó en el plano complejo. Vamos a ir al plano complejo. Yo tenía aquí mi vector, que este era J, y le saqué raíz, y vean lo que me dio. Me dio dos vectores, cuando fue por raíz cuadrada, ¿no? Me dio dos vectores con magnitud igual a 1, los dos vectores. De que fuera el 1. De ahí fuera el 1. Me dio dos vectores con magnitud igual a 1, pero con diferente ángulo cada uno de ellos. El primero, ¿en dónde estaría ubicado más o menos? Vean el ángulo. ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Este de aquí. ¿Dónde lo ubican? Así es, 45 grados. O sea, la raíz cuadrada de J te va a dar un vector aquí así. ¿Ok? ¿Y el otro dónde lo ubicarían? Más o menos. Este de aquí. 225, más o menos, ¿dónde queda? ¿Cuánto es 180 más 45? $225, ¿verdad? Se va a quedar aquí así. Como saqué raíz cuadrada, me dividió el plano complejo en dos partes iguales. Fíjate. Eso es lo que hace la raíz. Si hubiera sido cúbica la raíz, te va a dividir en tres partes iguales el plano complejo. O sea, realmente, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? 180 grados.
Hay entre uno y otro vector. ¿Por qué lo puse ahí segundo? Porque son 180 más 45, pues. Más o menos yo sé que va así. 180 aquí así, más 45. Da los 225. Ahora, así como están ahí, están en polar. Yo no estoy impuesto a verlo en polar, pues. No lo entendería a lo mejor así, ¿no? Como está ahí, porque diría, pues veo nada más dos flechas. Hay que pasarlo a rectangular para tratar de que agarre sentido eso, pues. Y para rectangular, aquí no está tan fácil porque anteriormente era directo también, ¿se acuerdan? Sabíamos que 90 grados equivalía a J y que 270 equivalía a menos J, pero aquí no tengo ninguno de los dos, pues. O sea, no tengo ni 90 ni 270. ¿Qué está pasando? Que tengo parte real y parte imaginaria, pues. O sea, pasa que este vector que está aquí, cuando yo lo transforme, va a tener una parte real aquí y va a tener una parte imaginaria también, aquí así. Va a ser un número complejo, o sea, la raíz número complejo de la J, ¿ok? Lo mismo con este otro. Cuando yo lo pase a rectangular, va a tener una parte real que va a ser negativa y va a tener una parte imaginaria que va a ser negativa. O sea, realmente me va a dar dos números complejos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para pasarlo a rectangular? Pues con las fórmulas, hay unas formulitas que le voy a dar. Como no lo puedo hacer directamente a simple vista, vamos a usar las fórmulas. Para pasar de polar a rectangular, esta es la fórmula. R coseno del ángulo más R seno sería R seno y aquí va la J en la fórmula, ¿ok? La J ya va incluida en la fórmula. Así vas a transformar, o sea, pasar de polar a rectangular, aplicando esa formulita. Entonces, para el primero va a quedar 1 coseno 45 grados. Hay que ponerla en la D, ¿ok? El modo D. Más 1 seno de 45 grados. J. Ese va a ser una de las raíces. ¿Qué les da? La parte real, la raíz 2, que es aproximadamente ¿qué? 1.41. 41, 42, así. 1.41, 42. Ok, 1.41. ¿Y la parte imaginaria que te dio? También 1. Es que es coseno 45 de la parte real y seno 45 de la parte imaginaria. Entonces, da igual también el seno de 45, ¿no? .70 pues va a ser .71 porque como hay un 7, ¿verdad? Va a subir el otro una unidad. Y aquí lleva la J, ¿ok? Aquí va la J. Esa es una raíz, esa. Es un número complejo, pues. No es sumar. Es un número complejo. El número complejo tiene parte real y parte imaginaria. Tiene las dos partes, ¿ok? Y no se pueden sumar. Así es tal cual. 1.41 más .71J. ¿Cómo? ¿Cuál? También.
Ah, ¿lo había sumado los dos? Ok. Sí, no es un porque uno es real y otro es imaginario. Bien, bueno, ahí como nota, que no se puede sumar, es un número complejo, así todo junto se llama número complejo. No sabía, pues ahí está, ¿no? Lo presento. Se llama número complejo. Tiene parte real y parte imaginaria. Esta es una raíz nada más, me falta la otra. ¿Ok? Si se fijan, punto 71, si me voy a ponerlo complejo otra vez, ya lo quité. Estaba algo así, había parte real, había parte imaginaria, estaba por aquí así. Pues esto que está aquí es donde golpearía en punto 71, la parte real y también la parte imaginaria, pero acá arriba, en 0.71. ¿Ok? Falta el otro. Vas a cambiar el ángulo nada más a 225 usando la misma fórmula. Esta de aquí. Vas a decir 1, que es lo que me dio la R, coseno de 225 más 1 por seno. Pónganlo en grados, tiene que estar en la D. Ok, menos 0.71 menos 0.71 J. Te da otro número complejo. Ok, que si veo aquí la gráfica, pues tiene un poquito de lógica, ¿no? Porque, o sea, como que coincide con la gráfica, ¿no? Está aquí el otro. O sea, aquí arriba va a ser menos 0.71. Y en la parte imaginaria también, menos 0.71. O sea que la raíz de un número imaginario te da un número complejo, ¿no? Te da dos números complejos. ¿Ok? Y ahí están. Sería este y el otro que es positivo. Entonces ya puedo yo aquí concluir. Pongo toda la información junta y decir J a la 1 medio, que es la raíz, dijimos, pues van a ser 2, ¿no? 0.71 más 0.71 J, y la otra va a ser menos 0.71 menos 0.71 J. Ahí están las dos raíces, ¿ok? Cuando tenga raíz cúbica va a ser 3, va a salir 3 diferentes. Cuando tenga raíz cuarta va a salir 4, ¿ok? Entonces no es tan sencillo como sacar las potencias enteras, ¿no? Que nada más caían en 1 menos 1, J y menos J. Bueno, aquí no es tan sencillo. Aquí aparecen números complejos, como sacas la raíz, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.